El presidente López Obrador celebró en el Zócalo que lleva 3 años de gobierno. En el programa de hoy no le voy a dar ninguna opinión, no vamos a hacer ninguna crítica, sencillamente pondremos a López Obrador frente a un espejo. Mi compromiso es que van a bajar los homicidios, va a bajar. ¿Cuándo sería esto, la inseguridad? ¿En qué fecha más o menos? Creo que en 6 meses no son buenos los resultados en cuanto a la disminución de la incidencia delictiva. No hay masacres. Ahí están las masacres. Un candidato, una familia, pierdan la vida. Es normal. Es un asunto de la temporada. Los que pertenecen a la delincuencia organizada, en general bien. No se han detenido a capos porque no es esa nuestra función principal. Tranquilo, aquí señor. Tranquilo. ¿Tienes gente adentro? No tengo, dos mis hijas. Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente, porque ya ven cómo dicen que estamos militarizando a México. Como mexicanos es necesario estar unidos en el proyecto de nación que está en marcha. No es un ejército de élite, no pertenece a la oligarquía. Los soldados son pueblo uniformado. Eso fue seguridad y militares. Ahora, corrupción. A 3 años, desde el Zócalo, en el espejo. No se tolera la corrupción. Aquí te traigo 400. Entonces, se la voy a descontar. Sí, te voy a deber 30 porque no me alcanzó. Son aportaciones para fortalecer el movimiento. El 120 y aquí hay 46. Que los cerros de 150. Sí. ¿Vale? A mi hermano Martín, pues no lo veo desde hace 5 años. Además de los contratos con Pemex, la prima hermana del presidente ha recibido adjudicaciones directas de menor monto. En Pemex no se dieron cuenta o hubo omisión. 25 casas después, el imperio inmobiliario de la familia luce potente. Algo así como Bartlett Bienes Raíces. Yo le tengo confianza al licenciado Bartlett. Latinos encontró que en las obras del nuevo aeropuerto participan empresas fantasma. Se trata de campañas de descrédito, debilitar a nuestro gobierno. No se está hablando mucho de Lozoya, ¿eh? Y este es el presidente cercano al pueblo. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Nunca perderé la comunicación con la gente. ¿Dónde están? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están? Pero no los voy a recibir yo. No quiero que se vaya a faltar el respeto a la investidura presidencial. ¡Queremos hablarle! Toma más derecho a la mamá del Chapo que nosotros. ¡Solo atiendes a la mamá del Chapo! No puedo, por la sana distancia. ¡Que es pura mentira lo que dice! ¡Es pura mentira lo que dice! No puede el presidente de México ser rehén. Salimos a las calles para decir ya basta de la violencia feminicida. No quiero que el tema sea nada más lo del feminicidio, lo de la venta de las niñas, lo de la prostitución de niñas. No vengo a ver eso. El primer día que se fue a la pique esto, era una locura de gente. Porque tengo otras cosas que hacer. ¿Por qué no ha ido a Tláhuac, señor presidente? ¿Por qué no ha visitado los hospitales? No es de irse a tomar fotos. No todos los que estudian preparatoria tienen sus becas. Ah, ¿cómo que no? Así no se puede. A la autoridad se le tiene que respetar. Se atiende a todos, se respeta a todos.
pero se le da preferencia a los pobres. Economía, economía. López Obrador frente al espejo. Se precipitó la crisis económica originada por el neoliberalismo o neoporfirismo. 2018 a 2020 aumentó la pobreza. Es pues producto de la crisis sanitaria. Crecer a una tasa promedio del 4%. Ese es el propósito. No hay técnicamente recesión. También que íbamos y se nos presenta lo de la pandemia. La economía no se nos cayó. La economía se cayó 8.5%. Creo que tocamos fondo y que vamos a ir hacia arriba. Desconfianza de la inversión. No es algo que a mí me preocupe. Tenemos una inflación igual a la de Estados Unidos. No está en máximos de 20 años. Hay una recuperación extraordinaria, excepcional. Está creciendo la economía. No se ha contratado deuda adicional. Se están recuperando empleos. López Obrador, el que se considera un demócrata. No aspiramos a una dictadura, queremos una auténtica división de poderes. Nada más les recuerdo de que el Ejecutivo tiene facultad de veto. Habría que quitarle hasta el nombre a la Suprema Corte de Justicia. Pedimos lealtad a ciegas. O se está por la transformación o se está en contra de la transformación. Se respeta la Constitución, hay transparencia plena. Es un acuerdo para agilizar trámites. No tiene nada que ver con la transparencia. Se garantizan las libertades y el derecho a disentir. Yo soy tolerante, es un periodismo al servicio de los conservadores. Hay legalidad y democracia. Usted está metiendo la mano en las elecciones. Claro que sí, claro que sí. Una clase media manipulada fue la que permitió el fascismo de Hitler. Una actitud aspiracionista, como si yo estuviese preocupado desde ahora por quién va a ser el próximo presidente de México. Yo soy el destapador. Quisieran que se pelearan Marcelo, Claudia, Tatiana, Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma. Es el que gane la encuesta. Claudia, de primera, MB. 3 años. López Obrador y la salud. Un sistema de salud de primera y medicamentos gratuitos. Han utilizado el desabasto como una campaña permanente de ataques al gobierno. 10 empresas monopólicas fueron capaces hasta de movilizar a padres, a niños. ¿Qué les podemos decir? Que ya se va a resolver. Vamos a resolver el problema. La semana próxima ya tenemos compradas todas las medicinas. Yo no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas. No van a faltar. Me dejo de llamar Andrés Manuel. Y la pandemia. López Obrador frente al espejo. Estamos preparados. No es algo terrible, fatal. Yo creo que va a ser nada más este mes. Nos vino esto como anillo al dedo. Se ha podido domar la epidemia. No se saturaron los hospitales. No me dejan entrar, no me dejan registrar. Dicen que no me pueden recibir. Este es mi paciente, Se me viene muriendo. Un familiar mío falleció a las puertas de esta institución sin recibir servicio médico. Se acaba de morir mi papá y ven cómo está. No nos quisieron atender. No mentir, no robar, no traicionar. Eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus. El señor presidente López Obrador presentó síntomas de COVID. ¿Usted no usa el cubrebocas? No.
No pensamos que vaya a haber rebrotes. Hay una especie de rebrote, una tercera ola. La vacuna se va a aplicar a todos. Respecto a la vacunación en menores de edad, no existe evidencia científica que sugiera que es algo imprescindible. Las farmacéuticas quieren hacer negocio y quisieran pues estar vendiendo siempre vacunas. Se van a vacunar a más de 1 millón de niños, niños que requieren un tratamiento especial. No hay elementos para preocuparnos, no hay motivos de riesgo. Omicron variant underlines just how perilous and precarious our situation is. Ya ha pasado mucho tiempo y tenemos que congregarnos en el Zócalo. Soy Carlos Loret de Mola. Esto es Latinos. El presidente López Obrador cumplió 3 años en el poder. En estos 3 años se han acumulado las evidencias de cómo llegó a la presidencia. Con un esquema de financiamiento ilegal, en efectivo, que se repite una y otra vez. Un desfile de cash que manejaron entre sus familiares y sus colaboradores más cercanos. Hoy revelamos el caso de Alejandro Esquer, secretario particular del presidente, quien fue secretario de Finanzas de Morena durante la campaña de López Obrador en el 2018. Esquer aparece en video moviendo dinero en efectivo con ligas. Participó en un carrusel de 6 personas que con diferencia de minutos acudieron a una misma sucursal bancaria para hacer una y otra vez depósitos por el mismo monto. Y no solo Esquer. También identificamos a la actual titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Presidencia, o sea, la oficial mayor del presidente y el secretario particular del presidente en el mismo enjuague. El reportaje es una investigación de Latinos con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. El de la imagen es Alejandro Esquer, secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador. El 28 de diciembre de 2017, acudió a la sucursal San Ángel del Banco Afirme para depositar dinero en efectivo al fideicomiso llamado Por los Demás, con el que Morena prometió recolectar recursos para los damnificados del sismo del 19 de septiembre de ese año. En 2 cámaras distintas del circuito cerrado de la sucursal, se observa a Esquer en la caja del banco. Ahí, saca un fajo de billetes de su chamarra, le quita una liga y hace el depósito. Ella es Denis Basto Dobarganes, actual titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Presidencia de la República, es decir, la oficial mayor de la presidencia. Al igual que Esquer, ese mismo día, en la misma sucursal, con el mismo cajero, pero 15 minutos antes, depositó 50,000 pesos a la cuenta del fideicomiso. Videos en poder de Latinos y de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad muestran al secretario particular del presidente López Obrador y a la financiera de la presidencia hacer depósitos hormiga a la cuenta del fideicomiso. No todo el dinero fue para los damnificados, también se usó para financiar las campañas de Morena. ¿Cómo lo hicieron? Con una operación carrusel de dinero en efectivo. 6 personas, con diferencia de minutos, pasaron una y otra vez a la misma sucursal bancaria para depositar idénticas cantidades de dinero en efectivo. El 28 de diciembre, el secretario particular del presidente López Obrador, Alejandro Esquer, la administradora y financiera de la presidencia, Denis Basto Dobarganes, y otras 4 personas fueron a la sucursal San Ángel de Banco Afirme en la Ciudad de México. Ahí realizaron 28 depósitos por un monto de 50,000 pesos cada uno, entre las 4:26 y las 4:47 de la tarde. La operación era sencilla. Se formaban en la fila, hacían un depósito y casi de inmediato se volvían a formar. Así, hasta depositar 1,400,000 pesos en efectivo en 20 minutos solamente en esa sucursal. En total, con ese mismo esquema,
En otras sucursales bancarias, hicieron depósitos por 44.400.000 pesos. De esta forma, Morena no reportó las transacciones y esquivó la ley contra el lavado de dinero. Tampoco le notificó al INE el destino de estos recursos. Cuando se realizaron los depósitos, Esquer era secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Nadie como él conocía el destino de los recursos del partido y el esquema de financiamiento de la campaña presidencial de López Obrador en el 2018. Esquer asumió el puesto en noviembre de 2015, el mismo año en que Pío y Martín López Obrador recibieron dinero en efectivo por parte de David León, como se pudo ver en los videos que Latinus sacó a la luz pública. Ese dinero, según el testimonio de los hermanos del presidente, era también para la campaña de Andrés Manuel López Obrador. El Instituto Nacional Electoral investigó los depósitos hormiga en Banca Firme y determinó que Morena operó de manera ilegal el fideicomiso para el sismo. Denunció que en realidad, el partido del presidente construyó un financiamiento paralelo para recabar, manejar y sacar recursos de origen privado. La autoridad electoral detectó que de 70 personas que retiraron más de 64 millones de pesos del fideicomiso, al menos 56 de ellas eran candidatos, legisladores u operadores políticos de Morena. Cuando el INE denunció este escándalo, se publicaron imágenes de la Operación Carrusel, pero en ellas no se identificó a Alejandro Esquer, secretario particular del presidente de México. Tampoco a Bastodo Varganes, titular de Administración y Finanzas de la Presidencia. Al revelar la investigación, el consejero del INE, Ciro Murayama, comparó este caso con el Pemex Gate, el esquema que sirvió para financiar la campaña del PRI en el año 2000. Ante las evidencias, el INE multó a Morena con 197 millones de pesos, pero su decisión fue revocada en agosto de 2018 por el Tribunal Electoral de la Federación, con lo cual Morena no fue castigado. Además, el INE entregó su investigación a la FEPADE, a la entonces Procuraduría General de la República, al SAT y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La denuncia está congelada. Hasta hoy, ninguna de estas oficinas ha emitido una resolución sobre el caso. En su discurso de los 3 años de gobierno, el presidente López Obrador admitió que hay un grave desabasto de medicamentos en el país. Aceptó que el manejo de la pandemia tuvo graves rezagos en los hospitales, pero culpó de ello al pasado. Hoy en Latinus, el pasado. Están con nosotros 2 exsecretarios de salud. El doctor José Narro, rector de la UNAM y secretario de salud, y Salomón Chertorivsky, quien fue secretario de Salud y actualmente es diputado federal de Movimiento Ciudadano. Muchísimas gracias a los 2 por estar aquí. Al contrario, Carlos, muchísimas gracias por la invitación. El presidente dijo, la corrupción del pasado, un pequeño grupo de proveedores de medicinas en el que estaban políticos del viejo régimen, hicieron que las medicinas se volvieran caras. ¿Se sienten aludidos, Salomón Chertorivsky? Pues mira, yo creo que nuevamente sucede lo que se ha repetido a lo largo de los 3 años. Sin diagnóstico, sin evidencia, se toman decisiones con prejuicios, acusando a algunos, pues ahora sí que lugares comunes, y a partir de ahí se toman decisiones que han destruido instituciones. Yo creo que lo que había no era perfecto, pero teníamos un sistema de salud que a lo largo de los años... ¿Lo que había era mucho mejor que lo que hay? Muchísimo mejor, no tengo la menor duda. Teníamos un sistema universal de vacunación reconocido en todo el mundo, teníamos un sistema que financieramente iba creciendo, tuvimos un sistema que fue incluyendo a las personas que no tenían de derechohabiencia por su estatus laboral y empezó a generar una mejor posibilidad de pensar ahora sí en un sistema universal. Y pues se hizo lo que decía mi abuelita que no había que hacer, tirar el agua sucia de la bañera con todo y el niño, ¿no? Doctor Narro, el responsable del desabasto de medicinas, el responsable de que haya 500,000 de muertos por la pandemia, ¿es el presidente actual y no los gobiernos anteriores? No, a ver, hay que decirlo con toda claridad. Porque se culpa a la corrupción y la pregunta es, ¿y en estos 3 años? ¿Cuántas denuncias penales se han formulado más allá de las denuncias políticas? ¿Cuánta gente está siendo juzgada
por esa supuesta corrupción. ¿Cero? En el caso de los, pues, que yo sepa, cero. Bueno, entonces, las farmacéuticas que le están vendiendo medicinas al actual gobierno son las mismas que vendían antes. Son las mismas. Y creo que las están vendiendo un poco más caras ahorita. Pues da la impresión de que por las improvisaciones, con la información que se tiene, porque no brilla este sistema por la transparencia. Al contrario, es opaco, uno. Y dos, a ver, el tema de la pandemia, del desabasto, tiene responsables. Y hay que encontrarlos. ¿Y quiénes son esos responsables? Pues tiene el sistema tiene que encontrar. A ver, ¿cómo es posible que se diga que no pasa nada? ¿Cómo es posible que se diga que el cubrebocas no sirve? ¿Cómo es posible que se tenga una disputa por a quiénes hay que vacunar cuando hay ciencia, conocimiento derivado de la investigación para tomar las definiciones políticas? Hay responsables, sin duda alguna. Pero además hay datos, vaya, aunque alguien crea que hay otros datos, pues no los hay, son los datos que tenemos. 650,000 muertes en México, Carlos. No es normal, no lo podríamos normalizar. Mira, en un año común y corriente, en nuestro país hay entre 720 y 730,000 muertes por todo, ¿eh? Problemas cardiovasculares, diabetes, cánceres, homicidios, 700. En estos 20 meses llevamos 650,000 muertes adicionales de las que hubiera habido. Vaya, eso no es normal y, por supuesto, nuestro país merece un ejercicio de rendición de cuentas porque hay responsabilidades institucionales y personales y porque, otra vez, los deudos de quienes han fallecido y México necesita un ejercicio de reconstrucción de la verdad. ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Cómo se tomaron las decisiones? ¿En base a qué información? ¿Qué funcionó y qué fue un verdadero fracaso? Creo que nos lo merecemos. En la Cámara de Diputados hemos solicitado que se conforme una comisión especial pues para hacer una investigación, porque, insisto, no podemos pasar a la siguiente etapa si 650,000 muertes pues no son aclaradas de qué pasó. Voy a algunos de los puntos centrales de la argumentación del presidente. El primero y más importante es el tema de las medicinas. Él dice había corrupción, había colusión, había incluso exfuncionarios corruptos que estaban metidos con las farmacéuticas y se vendían medicinas caras. ¿Se ha logrado abaratar eso? O sea, ¿cuál es el estado de las medicinas, Salomón Chertorivsky? A ver, empiezo con algo muy claro. A lo largo del tiempo fue mejorando. Yo te diría al final... ¿En este sexenio? No. Hasta el 2018. Se logró tener un grupo de profesionistas especializados en todo el ejercicio de compra, planeación, distribución y abasto de medicamentos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que concentró las compras del 80% de lo que hacen los gobiernos, incluso los estatales. ¿Y eso abarató las medicinas? Eso, hubo un ahorro en los últimos años de más de 20,000 millones de pesos. Sí. Fue el recuento de los ahorros. Eran más de 300 funcionarios, Carlos. Lo que pasa es que comprar medicinas, también ha dicho el presidente, no, hombre, pues es como repartir papas o refrescos. Es complejísimo el estudio de demanda. Y además hay que pedirlas con mucha anticipación. Claro, o sea, no es como que llegas a la farmacia y den unas aspirinas. No es así. No es voy ahorita a comprar 1,000,000 de cajas de un medicamento. No, pero hay que pedirlas con meses de anticipación. pedirlas. No las han pedido. No, pero es que empezabas el ejercicio de estudio de demanda en febrero. Para las del siguiente año. Para las del siguiente año. Y voy a decir algo que es muy importante, Carlos. En octubre de 2018, en la Secretaría de Salud, estuvieron los funcionarios que iban a tomar posesión y que en efecto lo hicieron en el área hacendaria, en el área de la transparencia, de la vigilancia de la función pública y, por supuesto, de las instituciones de salud. Yo estuve con colaboradores del presidente Peña ahí. Y ahí hicimos la presentación de cómo iba la compra consolidada. Y ahí se les dijo, es el momento de que ustedes tomen la decisión. Si quieren, ahorita se puede cancelar, pero la decisión la tienen que tomar ustedes.
Y dijeron, no, vamos a seguir con una condición. A ver, digan cuál es esa condición. Queremos formar parte de la comisión. Se enteraron de cómo hacía el IMSS todo el proceso de la compra consolidada. ¿Y formaron parte de la comisión? Formaron parte, estuvieron atentos y pidieron que la solicitud fuera por un semestre. Y después ellos tomaron las decisiones equivocadas sin duda alguna. Hoy, a 3 años de distancia, todavía seguimos teniendo un problema muy serio de abasto, no nada más que en los medicamentos. Culpa del nuevo gobierno, lo que me está diciendo. Absolutamente. Sin duda. Doctor Narro, otra de las cosas que dijo ayer el presidente, abandonaron la educación, y eso le pega a usted, digamos que por 2 vías, como exrector de la UNAM y como exsecretario de Salud. Abandonaron la educación, los neoliberales, y no hay médicos por eso. ¿Es cierto? No, es absolutamente falso. A ver, ahorita, desde cuando yo fui secretario, cuando yo fui rector de la universidad, por supuesto que una de las carreras que tiene más demanda y que ha crecido es la de médico cirujano. Sin duda alguna hay más de 130,000 estudiantes en formación. Lo que falta, en todo caso, son programas e instalaciones y contratación de los egresados, porque esa es la pura realidad. 130,000, porque el presidente dijo, lo subimos a 18,000. No, en formación, no especialistas nada más. Dijo el presidente, hemos logrado el abasto y la distribución de medicinas sin intermediarios ni corrupción. Ahí vamos a llegar. Pues mira, hay 1,500 niños y niñas con cáncer que han fallecido, que no tendrían por qué haber fallecido porque no llegaron los medicamentos. Hay problemas de abasto en todos los espacios, inclusive en los lugares donde siempre se cuidó, por ejemplo, nuestros grandes institutos nacionales de salud o los grandes hospitales de alta especialidad, donde nunca había un problema serio de abasto. Estamos teniendo problemas de abasto. Y eso ha repercutido en general al mercado. Vaya, cualquiera puede llegar a una farmacia y va a ver que productos que solía comprar de manera regular no los va a tener porque se trastocó el sistema completo de planeación, de distribución y de fabricación. Tenía que ser así, doctor, porque un poco el argumento del presidente es, teníamos que dar un manotazo y acabar con la corrupción. Y bueno, pues ni modo, se sufre. En esta transformación se sufre. ¿Tenía que pasar esto? No. ¿Había modo de hacerlo? A ver, yo vuelvo al mismo tema. ¿Dónde están consignados los casos de corrupción? ¿Dónde ¿No había están corrupción los en la compra de corruptos? medicinas? No puedo yo decirlo. No puedo yo asegurarlo. Lo que sí puedo decir es que a mí nunca me tocó enterarme de un caso de corrupción en la compra consolidada. Y en cualquier la caso, Secretaría si había, participaba. ¿Y dónde están? 1. Y 2, lo que sí puedo dar cuenta yo de lo que hice en los 2 años, 9 meses, por cierto, menos tiempo del que ya tiene el actual gobierno y el secretario Alcocer al frente de la Secretaría, y en el tiempo en el que yo estuve, se presentaron 70 denuncias penales en contra de personas cuando se identificaban o de quienes fueran responsables por no haber comprobado el uso correcto, debido e informado de más de 1,100 millones de pesos. Y hay gente que está sujeta a proceso por esas denuncias. Era lo que me tocaba a mí. Dice el presidente, ha sido exitosa la vacunación. Hemos vacunado al 85% de la gente. ¿Es México un caso de éxito? No. A ver, lo puede revisar uno en las páginas internacionales, en la información internacional. Hay un centro de coronavirus de Hopkins, por cierto, donde estudió el subsecretario. Él seguramente lo consulta y seguramente puede dar fe de que no llegamos al 51% de la población con esquema completo. Ahora, qué bueno que se han aplicado ya más de 130 millones de dosis. Eso sí es cierto, pero estamos muy lejos, muy lejos de alcanzar lo que se tiene que tener, porque hay países que están alcanzando 90% de cobertura y la tan ansiada
inmunidad colectiva, no alcanza. La última vez que además, revisé hace un par de días esta cifra, éramos el país 90 en vacunación, de más o menos 200 países. O sea, y no solo nada que eso, presumir. Carlos, porque otra vez... Somos la 15 economía del mundo, pues, ¿no? Por O sea, supuesto. no Pero tenemos que además estar a media tabla. nos vamos a anclar, tenemos que ir pensando en el futuro, tenemos que ir atendiendo. Y, por ejemplo, en efecto, llevamos 50% de la población con esquema completo, sí, pero en ese 50% están, por ejemplo, los 2.5 millones de maestros y maestras que los vacunaron con CanSino y que los vacunaron hace más de 8 meses, que ya sabemos que la vacuna tiene menos capacidad. Y no solo ello, después de 8 meses necesitan ya un refuerzo. Lo ideal sería de alguna de las vacunas de ARN mensajero, pero lo necesitan ya porque ya están en clases presenciales, porque las niñas y los niños todavía no están vacunados y porque viene. Lo más probable es que una cuarta ola, una cuarta aceleración de casos sea inminente y no estamos otra vez tomando las medidas necesarias para estar listos. La cuarta ola y Omicron parece que no, es algo absolutamente ineludible. ¿Están cometiendo los mismos errores? Ayer, un Zócalo lleno sin cubrebocas. Totalmente. Mira, Europa ha sido un muy buen monitor de lo que después va a pasar en América. Las primeras 3 olas se vieron reflejadas en Europa. Si hoy ves lo que está pasando en Alemania, en Bélgica, en Austria, no debemos tener la menor duda porque las variables son muy comparables. Es decir, un porcentaje de vacunación todavía bajo. Mira, Alemania tenía el 68% de vacunación con esquema completo. Se ha bajado la guardia. Es decir, nos descuidamos, estamos en resta. Pues sí. Y la vacuna, la variable Delta, en efecto, ha mostrado ser más contagiosa. Si a eso le sumamos que en nuestro país tenemos este problema de los refuerzos para una población ya vacunada que todavía no tiene su tercera dosis o segunda, en el caso de CanSino, que no hemos empezado, bueno, se empezó ya esta semana con jóvenes entre 15 y 17 años, pero que tenemos que vacunar a partir de los 5 años, es inminente que sí vamos a tener una aceleración. Cuando ves un Zócalo lleno, a mucha gente sin cubreboca, venían en camiones, muy probablemente ya con el frío, con las ventanas cerradas. Son actitudes en donde el gobierno, con el semáforo verde, con el no pasa nada, con el regresar, no nos van preparando para que tomemos las medidas pertinentes para cuidarnos. Además, hoy que sabemos cómo nos tenemos que Doctor, cuidar. ¿Ha sido una negligencia criminal la de este gobierno con respecto a la pandemia? Yo lo que puedo decir, Carlos, porque me cuesta trabajo hacer un calificativo de esa naturaleza, es que la estrategia ha sido absolutamente fallida, 1. 2, que ahí están todas las evidencias y las evaluaciones internacionales, más las que hemos hecho aquí en el país, y en efecto, hay cientos de miles de hogares mexicanos de luto, por gente que no debió haber muerto, por gente que no debió haber sufrido, porque se pudo haber evitado muchas de esas muertes. Hay un estudio que se presentó con datos hasta noviembre del año pasado de la Universidad de California, y en aquellos días, hace un año, hablaba de que si México hubiera tenido una estrategia promedio, no la mejor del mundo, se hubieran evitado en ese momento, hace un año, 190,000 muertes por COVID. Pero además yo te diría, Carlos, es que nunca aprendimos. Vaya, cuando esto llegó, era nuevo para todos. Algunos mejor preparados. No, o sea, al principio te puedes equivocar y no sabes contra qué estás, pero rectificas, ¿no? Pues ese es como en el, ahora sí que como en el Waze o como en el Google, recalculas cuando tienes nueva información, nueva inteligencia. ¿Qué pasó? Al principio decíamos, no, pues es que son las grandes gotículas que escupes, 1.5 metros de parábola, por eso la sana distancia. Pero tan pronto como mayo del 2020, vino Mario Molina, nuestro premio Nobel, que en paz descanse, a decirnos, hay evidencia ya contundente que la forma más efectiva de transmisión es la aérea. Por tanto, la herramienta fundamental es la utilización del cubreboca. Y seguimos hasta la fecha sin que el gobierno de manera enérgica diga hay que usar cubrebocas. No, tenemos un presidente y a un SAR para la pandemia peleados con el cubrebocas. Pues supuestamente peleados,
porque cuando tiene que usarse, lo usan. Cuando les dicen, hey, aquí no se puede estar sin cubrebocas, se lo ponen. No, a ver, por eso esos errores. Y yo voy a sumar uno más, que a mí me duele mucho, porque me parece que es una gran institución. Es una institución que está en la Constitución de la República y que es el órgano encargado de atender los nuevos problemas de salud, las grandes pandemias, las comillas, porque así dice el texto de 1917, las enfermedades exóticas, así se les decía. El Consejo de Salubridad General, ¿dónde está? Lo hemos dicho muchos. Está sepultado por la mañanera, ¿no? Está sepultado por la mañanera y por la vespertina. Por quien se dice secretario. No puede ser. No, eso es inadmisible. Déjeme, le pregunto, doctor Narro, ¿se ha ensañado el presidente con usted? A ver, yo estoy siempre en la disposición de decir mi verdad, de sostenerla, de dar cuentas y de responder a los ataques que son falsos. Dos cosas que les llegan directo al corazón, sí. Cada una cada quien. Salomón Chertorivsky, el Seguro Popular. Sí. La desaparición del Seguro Popular. Y se ha dicho, la sustitución del Seguro Popular por el INSABI ha dejado a 15 millones de personas sin acceso a la salud en el gobierno actual. Mira, el Seguro Popular, y otra vez, con todas las fallas, lejos de ser perfecto, fue un modelo que de 2003, cuando se modificó la Ley General de Salud, a 2018 logró que 53 millones de mexicanas y mexicanos que no tenían un mecanismo para financiar su salud lo empezaran a tener. Iba mejorando, fue mejorando de manera constante. Llegó a 58. Llegó a 58, luego con más gente en el IMSS, pues etcétera, claro. Se hacen ajustes. Pero en 2018 ya eran 53 millones de mexicanas y mexicanos que tenían Seguro Popular y que con eso se sentían que tenían una atención. Pero no solo ello, cuando vemos los números en términos de lo que pasó en la calidad de vida y las atenciones, pues podemos ver los casos de cáncer, ¿no? Cómo se cayó la deserción de tratamientos. Alguna vez dijo el presidente, es que el Seguro Popular ni es seguro ni es popular, y estuvo coqueta esa frase, y esa fue la frase que sustituyó a cualquier diagnóstico, insisto, de manera muy seria. El Seguro Popular en particular es la política social. Sí era seguro y sí era popular. Por supuesto que era seguro y era popular. Nada más hay que ver a quiénes estaba atendiendo. Y seguro había un fondo con recursos para poder financiar los siguientes 20 años los padecimientos de alta especialidad. Y ese fondo ya se chupó y ya no existe. Y entonces cada año ahora vamos a tener que ver si hay recursos para poder pagar la alta especialidad. Pero déjame decirte, el Seguro Popular como política social fue de los espacios más evaluados, investigados, y esa evidencia se publicó. Es decir, tú en 2018 sabías qué funcionó, sabías qué había que mejorar, cambiar, transformar y qué había que quitar porque no estaba funcionando. Así sucedió en el tiempo. El Seguro Popular, además, siempre desde que lo diseñó el doctor Julio Frenk, siempre estaba pensado como un mecanismo intermedio para poder aspirar a un sistema universal de salud. Es decir, el Seguro Popular no iba a ser permanente, iba a ser temporal para poder llegar a un sistema que fuera homogéneo para todas y todos, sin importar el estatus laboral. Yo fui muy crítico, muy crítico del Seguro Popular en sus orígenes. En algunas cosas tenía yo razón y se fueron mejorando. 15 años después, muchos de los problemas que vimos en el arranque, en 2003, en la prueba piloto, estaban corregidos. Habían surgido otros. Corríjanse. A ver, datos, nada más datos. El Seguro Popular entre 2012 y 2018, con el Fondo de Protección contra Enfermedades que causan gastos catastróficos, atendió a más de 1 millón de personas con un monto cercano, superior a los 50,000 millones de pesos. Esos son 1 millón de familias que no cayeron en pobreza. Que no cayeron en porque pobreza. Esas son las enfermedades que además de curarse, murieron porque tenían la capacidad. Todos los menores, 19 años y menos, que tenían cáncer, eran atendidos en las instituciones mejores
que tenía, o muchas de las mejores. Este argumento con el que empezamos, de que aquí está el pasado, lo rechazamos. Aquí está el futuro también. ¿Sí? Y hay que pensar y discutir y hablar sobre eso. ¿Regresará a la política? No, yo seguiré luchando desde donde esté por este país. ¿Y cuándo vamos a llegar a Dinamarca? Pues mira, tenemos que empezar a trabajarlo. De entrada tenemos que atender la cuarta ola. Tenemos que entender que Omicron sí es un peligro inminente y que hay que empezar a planearlo. Tenemos que hablar de los rezagos que la pandemia generó. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en Latinus. Muchas gracias. Los dos exsecretarios de Salud, el doctor Narro y Salomón Chertorivsky. Muchas gracias. Un gusto. Muchísimas gracias. Carlos. Ahí los tiene y sigue el debate. En el Zócalo, el presidente dejó claro que en estos 3 años que le quedan será presidente, pero solo de los suyos. Los demás son sus enemigos. Nos vemos la próxima semana.